El verbo hecho carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio, ¿sí? Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muy bien, hasta ahí. Muy bien, ¿qué habíamos visto? El jueves, solamente vamos a hacer para marcar esta enseñanza. En el Antiguo Testamento, primer capítulo, primer versículo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento en el Evangelio de San Juan? Empieza de la misma forma: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios, dice, este era en el principio con Dios, ¿no? Entonces, ¿qué dice la palabra? Que el verbo se hizo carne. ¿Quién es el verbo de Dios? El verbo de Dios es Jesucristo. Ahí cuando dice verbo, en el original dice logos. O sea, nos dice la Biblia que la palabra, la misma Biblia, se hizo carne. Porque la misma palabra nos dice en el libro de Isaías y muchas de las profecías del Antiguo Testamento que Dios vendría a salvarnos. Dice Isaías capítulo 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, dice, y llevará el principado sobre su hombro y se llamará su nombre Consejero, Admirable, Dios Eterno, Príncipe de Paz o Padre Eterno, dice. Entonces, ¿qué pasa? Que hay, por ejemplo, religiones que cambian ese texto. Yo me he ido a leer, por ejemplo, las escrituras del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, lo tienen cambiado. ¿Ok? Entonces dice la Biblia que Jesucristo se hace carne, Él, el Dios del cielo, el Dios que tiene a su servicio ángeles, querubines, dice que no le agradaron sacrificios y holocaustos, dice el salmista, por lo cual me preparaste un cuerpo para hacer tu voluntad. Y se encarna en la persona de Jesucristo. Dice la Biblia que se presenta el ángel Gabriel, ¿dónde? María. Y le dice, el Espíritu Santo va a venir y te va a cubrir. ¿Y por qué el Espíritu Santo tuvo que venir y poner la semilla a María? Porque dice la palabra que desde Adán el ser humano viene caído, con el pecado. Entonces no podía ser otro hombre. Tenía que venir, dice la Biblia, que tenía que ser el Cordero Santo, el Cordero perfecto, el Cordero sin pecado. Jesucristo era sin pecado. Entonces por eso es que dice la palabra que el Señor viene y le pone la semilla, el Espíritu Santo le pone la semilla a María, una semilla sin pecado. Entonces vemos que el pecado viene por la semilla del varón, del hombre, no de la mujer. Y por eso es que cuando nosotros leemos en el libro de los Romanos, dice, desde Adán todos pecaron. No dice desde Eva, dice desde Adán. Entonces la semilla que pone el varón es la que viene con el pecado. Aunque al principio fue Eva la que... Pero es el varón. Pero viene... Ok, entonces vemos ahí vemos a Jesús, vemos en los evangelios, al Señor aparece cuando era bebé. Luego vemos en el Evangelio de San Lucas, nos muestra cuando él tenía 12 años. Están en el templo, dice que cuando se vuelven a Jerusalén, José y María lo pierden. 3 días, dice, y no se dieron cuenta que habían perdido a Jesús. Dice que se pusieron a buscar entre sus familiares, ¿dónde está? Y vuelta otra vez para Jerusalén a buscar a Jesús. Entonces puede ser que, como les compartí el jueves, puede ser que nosotros estemos caminando con el Señor y nosotros pensemos que Él está a nuestro lado, pero hace rato que ya que lo perdimos, ¿no? Y luego después vemos un silencio que hay en la Biblia. Dice la palabra que Él crecía delante de Dios y de los hombres en gracia, hasta cuando ya le vemos aparecer con Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista le meten las aguas, ¿no? Ok, habíamos visto también Génesis capítulo 1, no busquen, voy a hacer así un repaso. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entre verso 1 y verso 2, la rebelión de Satanás.
y dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Y esta palabra desordenada, cuando dice desordenada, ahí esa palabra también se puede traducir como alboroto. Así, algún momento nosotros también estuvimos así, desordenados y vacíos. Y esa palabra desordenada se traduce como alboroto y división. Y ahí es donde el enemigo puede acampar a sus anchas, en la división, en el alboroto. Como les compartía el otro día, los niños desordenan. Tú ordenas, los niños ya están desordenando. Y cuando estábamos con mi esposa, que ella no me escuchó esto, ella me decía cuando estaba embarazada y ella iba a tener a Alba, decía, nuestra vida va a cambiar. Y yo le decía, ¿pero en qué va? Y yo decía, ¿qué va a cambiar? Yo no le decía a ella, pero yo decía dentro de mí, ¿qué va a cambiar? Pero luego después cuando llegó Alba ya me di cuenta y dije, pues tenía toda la razón que iba a cambiar. Ya no va, ya cuando quieres ir a algún lado ya no vas tan rápido, cambia pañales, ¿no? Y bueno, y la preocupación de los hijos, ¿no? Entonces así también nosotros el día de hoy estamos aquí y vamos a seguir avanzando y nuestra vida va a ir cambiando. ¿O no? Sí. Nuestra vida va a ir avanzando. Si nosotros nos disponemos, queremos crecer espiritualmente, personalmente, nuestra vida va a cambiar. Y va a cambiar para bien. ¿El qué? Se va a ir ordenando. Y se va a ir ordenando también, efectivamente. Y se va a ir ordenando. Por eso es importante que nos ordenemos, ¿no? Y ahora que estamos empezando aquí, algún momento nosotros empezamos fuera en la calle evangelizando, que íbamos con Doris, íbamos a evangelizar. Y así empezamos. Me acuerdo que empezamos un grupo bastante grande evangelizando. Y de repente se fue reduciendo el grupo, se fue reduciendo el grupo, se fue reduciendo el grupo. Y hasta que un día me acuerdo que llegué a evangelizar y era yo el único evangelizando. Y estaba yo ahí solo. Digo, bueno, pues nada, yo aquí evangelizo solo, no importa. Y me acuerdo que estaba un poquito pues pensativo. Digo, ¿por qué la gente no viene a evangelizar, no? Pero de repente el Señor empezó a poner personas. Luego ya vino también, fue Doris, eso antes de que venga usted. Porque usted al principio venía, pero no venía. Luego después hubo un tiempo que vino constante. Sí. Cuando fuimos, creo... Bueno, usted creo que no vino allá a Villalba cuando hicimos la obra esa de teatro. ¿O sí vino a Villalba? No vino. Y luego ya después... Sí, en ese tiempo con usted. Sí. Y luego ya después el Señor fue poniendo personas. Y estuvimos ahí en la calle, luego se vieron varios grupos de evangelismo, estábamos evangelizando en Príncipe Pío, en Pala, nos fuimos a evangelizar en Alpedrete, en Ciudad Lineal, y crecimos el evangelismo. Pero llegó un momento en el que estábamos así, sin nada. Pero ahí en ese momento es donde tú demuestras la fidelidad a Dios, ¿no? Porque en ese momento a lo mejor dices, ¿ya para qué sigo? ¿Para qué continúo? Ya si no viene a evangelizar, entonces yo tampoco, ¿para qué no me voy a evangelizar? Pero seguimos, el día de hoy nosotros nos hemos ido de ahí del evangelismo, hay unos puntos de evangelismo que han permanecido, otros puntos se cerraron, pero hay un punto de evangelismo en Ciudad Lineal que ahí uno de los hermanos cogió el ¿cómo se llama? El relevo y está ahí evangelizando, me decía, hermano, hoy estábamos 6, 7 aquí evangelizando. Entonces yo, qué alegría que no ha sido en vano, porque muchas veces en ese último momento, porque saben que yo trabajo y yo dejaba mi trabajo para ir a evangelizar y a veces no me confirmaban, digo, Dios mío, ¿qué será? ¿Voy, no voy? Yo sí voy ahí, estoy solo, y de repente me llevaban para allá y ahí caían todos los hermanos a evangelizar. Y era como el Señor que me impulsaba todo el rato a ir ahí a ese lugar, a que evangelicemos ahí en ese lugar. Entonces, ¿a qué iba con esto? Sí. Iba lo mismo aquí, estamos empezando una obra, estamos empezando con ustedes, con los hermanos, hay personas que son más maduras, hay personas que son menos maduras, pero esto va a seguir creciendo, esto va a seguir avanzando, ¿no? Y a lo mejor, yo no sé, las personas, a lo mejor, algunas personas se pensarán o se creerán que es, vamos a decirlo así, que es en vano venir aquí, o que pierdes tu tiempo, y no perdemos el tiempo por venir aquí, porque aprendemos, nos llenamos de fe, porque eso dice la palabra,
que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces venimos aquí y nos preparamos para también salir afuera y para salir a nuestra casa y en nuestro día a día, seguir en ese proceso. Y eso he escuchado una historia de uno de los libros que yo les recomiendo que lean buenos libros, escuchen audiolibros, escuchen buenas predicaciones, porque eso nos va a ayudar a crecer. Entonces estaba escuchando un libro, lindo el libro, y de repente se empezó a torcer este libro. Y empezó a decir lo siguiente, dice, si alguien te hace mal, véngate. Dice, si alguien te hace mal, aplástalo. Entonces, ¿qué hice? Pues cortar el libro, porque va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Entonces dije, no, este libro no ibas por buen camino, pero te desviaste. Y luego otro de los libros que estaba escuchando, ya terminando el libro, dice, yo no creo en los milagros, dice así. Y yo digo, oye, pero ya te he escuchado, ya te he escuchado todo el audiolibro, ya me dices que no crees en los milagros. Y dice lo siguiente, dice, pero lo que me pasó fue como un milagro. Es que lo que te pasó fue un milagro. Dice, no creo en los milagros, pero esto fue parecido a un milagro, dijo el hombre. Entonces, es bueno que nosotros podamos seguir aprendiendo. Hay un presidente de Estados Unidos, creo que se llama el presidente Roosevelt. El presidente Roosevelt dice que cuando lo fueron a levantar ya muerto en su cama y levantaron la almohada, debajo de la almohada tenía un libro. Hasta lo último se fue aprendiendo este presidente. No sé si era la Biblia o era un libro. Pero este presidente hasta el último momento se fue aprendiendo. Porque escuchaba hace un tiempo atrás que el cerebro humano, o sea, las personas que mueren no desarrollan, no avanzan a desarrollar toda la capacidad que tiene el cerebro. Me parece que era un 2% solamente que una persona en toda su vida avanzaba a desarrollar su cerebro. Y se dejaban, imagínense, el 98%. Aproximadamente era el 2%. No recuerdo bien, pero era una cifra muy baja. Entonces el día de hoy estamos aquí. Vamos a seguir creciendo. Luego vamos a estar en un local. Y vamos a seguir creciendo. Y como les decía el jueves, personas dicen, mira cómo pierde el tiempo. En vez de estar aprovechando el tiempo en otra cosa. No, este es el mejor momento. Cuando venimos aquí a prepararnos. Y así el día de hoy a lo mejor no somos muchos, pero más adelante se van a ir incorporando personas. Como algún momento, esta experiencia ya lo vivimos en un ministerio diferente. Y ahora estamos en este ministerio pastoral y lo mismo va a pasar, porque nosotros ya venimos de esa experiencia. Igual con ustedes en las promesas del Señor. Decía, hay la iglesia más grande del mundo que está en Corea del Sur, del pastor David Chonggi-cho, se llama este pastor coreano, y él tiene un sistema de las casas de paz. Entonces tiene muchas casas de paz. Dice que tiene más de 1 millón de miembros su iglesia. Y un hombre dice que va allí, un pastor, dice, me voy para Corea del Sur para aprender de este hombre y ese sistema que tiene de crecimiento. Entonces llega allí, aprende cómo funcionaban las casas de paz y cómo ellos se habían desarrollado, y se devuelve para Estados Unidos y planta el mismo sistema en su iglesia. Entonces abren casas de paz. Dice que pasa un año y solamente habían quedado vivas 2 casas de paz de todas las que habían abierto. Entonces ellos se preguntaban, ¿qué pasó? Entonces, a veces hay personas que dicen, no, es que lo que hacen allá aquí no funciona. Y no es así, porque es algo bíblico el tema de las casas de paz. Dice el libro de los Hechos que se reunían en las casas.
Dice que se reunían en las casas, compartían el pan, compartían la palabra. Entonces este hombre decía lo siguiente. Entonces nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era preparar líderes. Porque la gente no estaba preparada. No había a lo mejor esa responsabilidad, ese peso en las personas que estuvieron encargadas de las casas de paz. Entonces dice lo siguiente, nos dedicamos a preparar líderes. Y luego lanzamos nuevamente la campaña de casas de paz. Y sí, fue un éxito. Entonces, ¿qué pasó él? ¿Qué pasó con este hombre? Él probó y no le funcionó. Y a veces a lo mejor nosotros estamos aquí, predicamos y dice, yo voy a hacer lo mismo. Pruebo y no me funciona. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me funcionó? Entonces voy a ver qué no me funcionó. A lo mejor, no lo sé. Tantas cosas que diezmé y este mes me fue, pero me caí en números rojos este mes. ¿Qué pasó, Señor? Me fui, pero no. Odié a un pobre y, Señor, no dices que el que da al pobre a Dios presta, Señor, y mira, estoy aquí más pelado que el pobre. Mejor me voy a pedirle que me devuelva. Claro, entonces a veces hay cosas que no nos van a funcionar a la primera. Pero debemos intentar de seguir probando. Ok, no me funcionó. A ver, que a lo mejor hice mal alguna cosa. Vamos a ver, como a este hombre, ¿no? Le pasó. Entonces este hombre decía lo siguiente, dice, me llevan a pastorear, me enviaron a pastorear a un lugar. Ahí estábamos poquitas personas y ese lugar llegamos a ser 300 personas. Estuvimos 300 personas ahí y ya terminó mi ciclo y yo me fui. Y al poco tiempo me enteré, la iglesia se ha venido abajo, se ha desmoronado. Ah, ¿pero por qué se desmoronó la iglesia? ¿Por qué se vino abajo la iglesia? Porque entonces él decía lo siguiente, fue mi culpa, porque yo permití que todo el peso cayese sobre mí y no preparé a las personas. No preparé a las personas para que cuando yo me vaya, esa iglesia esté lista para que pueda seguir funcionando. Entonces, yo creo que ya no estoy hablando con niños espirituales. Ya estoy hablando con gente que ya lleva un poquito de trayectoria, ¿no? Pero firme, o sea, ahí, tú cuando conoces a una persona, dice el apóstol Pablo que tú sabes a qué persona se pone a tu lado. Cuando tú ya vas creciendo en el Señor, tú te das cuenta, esta persona es madura, esta persona es inmadura, esta persona dice que cree en Dios, pero mundana, más mundana que el diablo. ¿Les pasa o no les pasa? ¿No? Entonces dice, no, tú como que vas midiendo y dice, no, esta persona es madura. Bien, estoy con una persona que está en mi espíritu, que nos vamos a llevar bien, o con una persona que voy a aprender. ¿No? Entonces, como les digo, no estoy hablando a personas que llevan 2 días, sino ya llevan un tiempo. Entonces es importante que nosotros podamos, pues lo mismo que le ha pasado a este hombre, lo que vemos en la palabra, pues no tirar la toalla, seguir avanzando, seguir intentándolo, porque algún momento va a funcionar. Entonces a este hombre, ¿qué le pasó? Pues ya la siguiente iglesia que edificó ya supo. En esta iglesia, la iglesia se fue a pique, pero aquí ya sé cómo trabajar con la gente, trabajar con los líderes. Ok, vamos a leer Mateo capítulo 7. ¿Quién quiere leer? Verso 24. Cualquiera, Sí. cualquiera pues que me oye estas
palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no se cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Mateo 7:24, ¿ok? Cuando terminó Jesús estas palabras, Ok. la gente... Sí. Ya. Vale, vamos a leer, leemos. Esta parábola es, dice Jesucristo al hombre, dice lo siguiente, dice al que oye, dice al hombre prudente, dice que edificó sobre la, y que el otro hombre edificó sobre la arena, ok. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, al verso, a ese mismo, al capítulo 7, al verso 15, ¿me siguen? Dice, guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros vestidos de ovejas, dice, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis, ¿ok? Y luego sigue hablando de cómo reconocer un falso profeta, ¿ok? Entonces primero el Señor habla para que nosotros podamos entender esta parábola. Dice, para edificar nuestra vida en la roca, dice que debemos de poner nuestro fundamento en Jesucristo. Pero antes Él nos da una enseñanza de los falsos profetas. Porque cuando uno quiere edificar la vida en Jesús, el enemigo va a enviar personas al lado tuyo para desviarte. O mandar una religión falsa. Por ejemplo, recién yo me convertía o ya estaba yo iniciando a los mesecitos, el mismo, como dicen los hondureños, el mismo mero de los testigos de Jehová se presenta en mi casa con su esposa y con su hija para invitarme a una de sus reuniones. O sea, yo recién convertido. Entonces no solamente, ¿el qué? No le convenció, ¿no? Se sentó ahí, me empezó a hablar y gracias a Dios que yo no acepté la invitación. Me invitó, pero yo no le hice caso. Pero el mismo mero. De los testigos de Jehová se presentó en mi casa. ¿Y qué dice el diablo? Ah, sí, vale, vas a creer en Dios, pero vas a creer en Dios en mi forma. Espérate. Vente para los testigos de Jehová. Vente para los mormones. Yo tengo familia mormona. Y hay familia... Dice... tengo familia mormona y hay familia mormona que me mira por Facebook o por YouTube. Y mire, son gente linda que creen de corazón. Pero están equivocados. Vayan, investiguen, averigüen el tema arqueológico, todo lo que dice sus libros. Entonces, ¿qué dice la palabra? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, por eso dice el Señor, guardaos de los falsos profetas, que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, como les compartía la otra vez. Vienen con una... ¿Cómo se dice? A ver, ¿cómo se dice esto de aquí? La aureola, ¿cómo es? Aureola. Vienen así. Y a mí me pasó una vez que vi un muchacho evangelizando y un muchacho se pone ahí a llorar. Llegó uno de los hermanos, llora el muchacho que estaba en la calle, y el muchacho lloraba y el otro hermano lloraba. Ahí los dos llora y llora. Yo ahí mirándolo como cara de santo, porque dice la Biblia que el Timoteo dice que en los posteriores tiempos llegarán hombres, dice hombres con cara de piedad, dice con cara de que no hacen nada, pero por dentro son lobos rapaces, dice el Señor. Entonces dice la palabra, guardaos de los falsos, aquí dice falsos profetas, ¿ok? También de falsos hermanos, porque también no se puede referir a esto. Personas que dicen que creen en el Señor, pero que en verdad su vida está lejos. Y debemos de cuidarnos de ese tipo de gente, por el veneno que puede venir a sembrar en nuestro corazón.
Yo no digo de la gente del mundo. La gente del mundo es la gente del mundo. Pero hay personas que pueden venir, que van a la iglesia y que siembran cizaña. Que siembran, y aparte dice la palabra que el que se junta con necios será quebrantado. Esas personas lo único que van a tener es quebranto. Quebranto. Entonces, lejos ese tipo de personas. Mejor, júntate con sabios, sabios serás, dice la Biblia. Y a veces caemos en ese error. Caemos, todos hemos caído en ese... Caemos en ese error. ¿A que sí? No es usted, todos, Doris. Entonces, ese tipo de personas te traen quebrantamiento. Algún momento vas a estar ahí, ay, señora. Sí, la Biblia dice que el necio va a traer quebrantamiento, entonces. Pero bueno, como todos hemos pasado por eso, entonces nos guardamos de malas situaciones, de malas experiencias. Y si ya la hemos tenido, pues ya la próxima vez intentamos evitar, ¿no? Ok, entonces como digo, no estoy hablando a personas que llevan poco tiempo, sino ya a personas que... Entonces dice, guardaos de los falsos profetas. Entonces, vinieron estos testigos de Jehová y yo me puse a averiguar, me puse a averiguar mormones, testigos de Jehová, católicos. Digo, bueno, a ver, si voy a creer, me voy a meter a investigar. Juez Charles Russell dice, el que fundador de los testigos de Jehová, 1914 se va a terminar el mundo, dijo. El mundo no se terminó en 1914. Aparte, la palabra de Dios dice claramente. Dice que el día y la hora nadie la sabe. Y así podemos continuar con el resto de las religiones. Por eso yo a mis familiares mormones, a mis amigos mormones y testigos de Jehová les digo, investiguen, averigüen. Porque llegan a esos lugares, están de todo corazón allí, pero no hay un cambio, no hay sustancia, no hay un nuevo nacimiento. Están en lo mismo. El enemigo te mintió, porque el enemigo no te va a venir con una mentira. Él viene con el 95% de verdad y el resto, o el 99% de verdad y el resto es la mentira, para que tú no le detectes. Y entonces empieza el Señor a narrar y llega a la parte del que quiere fundamentar su vida en la roca. Dice, ok, los que quieren fundamentar su vida en la roca, o sea, el filtro que va. Que viene. Entonces dice que el que quiere edificar su vida en la roca, dice, verso 24, pues cualquiera que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y ahí donde dice prudente, Mateo 7, 24. Dice, cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y cuando dice prudente, dice sabio también. Que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, o sobre la piedra, o sobre la peña, dice también en otra traducción. Y esto nos lleva también al Salmo capítulo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, dice, sino que en la ley del Señor está su delicia y meditará de día y de noche en ella, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Lo mismo que aquí habla el Señor de y vendrán, dice, y vinieron ríos, lluvia, viento. Entonces los problemas, van a venir problemas. Dificultades se van a presentar. ¿A quién le gustan los problemas? Que levante la mano a quién le gustan los problemas. A nadie. Nadie quiere tener problemas. No nos gusta el cambio. Señor, cambia a mi esposo, pero no me cambies a mí. Cambia a mi jefa, pero no me cambies a mí. Señor, mira. ¿No? Cámbiala, Señor, transfórmala. A nadie es que no nos gusta hacer eso ahora, o a ustedes les gusta hacer. Señor, cámbiame, porque sabes que voy a venir un sacudón. Entonces problemas van a venir, es que estamos en esta vida a veces te ejerce resistencia. Si no queremos problemas, pues ya partamos, que nos vayamos mejor con el Señor, ¿no? Pero esta vida es así, van a haber problemas, dificultades. Estamos en esta iglesia,
ya hay problemas, ya hay dificultades. Ahora que vamos a ir al templo, problemas se levantarán. Porque es así. Como escuchaba, decía, espera los problemas y que hagamos como hace el Señor. ¿Qué hacía el Señor? Dice la Biblia en el Evangelio de San Juan, en los problemas dice lo siguiente. Dice que Judas en el Evangelio de San Juan viene con una tropa donde el Señor. Y de repente el Señor dice que le sorprende y le dice, ¿a quién buscan? Y dice, a Jesús de Nazaret. Y el Señor le dice, yo soy. Y dice que toditos se desplomaron al suelo. Y entonces ellos se levantaron y dijeron, no, el problema somos nosotros. Los problemas somos nosotros. Nosotros venimos a asustarte a ti, no tú a nosotros. Entonces el Señor salió a por el problema. Le sorprendió el problema. Entonces la próxima vez que ven un problema, llegas tarde, ya yo te estaba aquí. Porque se van a levantar problemas. Porque dice la palabra, lo dice. A mí, ¿qué más me gustaría decirle? Oye, te va a ir lindo en la vida, no vas a tener ningún problema, vas a ir al cielo. A mí me gustaría decirles eso, pero la palabra aquí dice, vinieron ríos, soplaron vientos, vino lluvia. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Pues prever los problemas, intentar adelantarnos a los problemas como hizo el Señor. ¿Qué problemas pueden venir? Como por ejemplo, a lo mejor tienes un negocio, pues ¿qué va a ocurrir en este negocio? ¿Qué puede pasar en el negocio? Hasta cuando te pasa el problema, es cuando tú te das cuenta y dices, ay, mira, y ya tomas la solución para el problema y sigues para adelante. Y lo mismo en la vida, lo mismo en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos. Tienes un problema y ¿qué pasa? Te vas a lamentar, te vas a empezar a lamer, ay, pobrecito de mí. No. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué? Entonces, levantarte a ver cuál es la solución, qué tengo que hacer, hablar, a ver, ven acá tú, fulano, ven, siéntate. Vamos a hablar. Vamos a solucionar esto como gente civilizada. Señor, ayúdanos a sacar el problema. Cámbialo, También. señora, ¿ve? Porque yo me he dado cuenta que cuando uno saca los problemas, cuando tú te guardas el problema, como que hay confusión, dudas, no sabes, pero cuando tú lo sacas, yo me doy cuenta, muchas veces me pasa, cuando lo saco con mi esposa, o lo sacamos en familia, o lo sacamos como iglesia, es como, pásale, ¿de dónde viene ese problema? Dice, mira, ahí está, la raíz del problema. ¿Por qué se dio este problema? Y mira, Señor, tú me hablaste y yo no me di cuenta que me hablaste, y ahí estaba el problema, y por eso pasó todo lo que pasó. Entonces no es bueno que nos quedemos con los problemas, sino sacarlos para darle solución. Entonces así nosotros también vamos a crecer y vamos a ser gente madura, como les compartía el jueves, que Dios está más interesado, a ver Doris si se acuerda, en nuestra manera de vivir o de pensar. No, Dios está interesado más en nuestra madurez que en nuestro éxito. Dios está más interesado en nuestra madurez que en nuestro éxito. En otras palabras, que lo podamos entender, que Dios está interesado más en nuestra madurez que las cosas nos vayan bien. Sí, que nos vayan bien, pero primeramente la madurez. Y por eso, y los problemas nos van a dar madurez. Porque los problemas que pasa, tú te vas a volver sabio para resolver problemas. Y por eso empresas multinacionales que tienen problemas que ustedes no se saben, que ustedes dicen, madre mía, qué problema. Contratan a esa gente experimentada. ¿Por qué? Porque sabe cómo resolver esos problemas. Y bueno, esas empresas que cayeron y se fueron a pique, de repente llega una persona y la levanta. ¿Y por qué la levanta? Por esa sabiduría que él tiene, el que sabe gestionar ese problema. Y lo mismo, luego estoy hablando de una empresa, pero podemos hablar primeramente de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de la vida con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestro negocio. Entonces, que nosotros podamos sacar esos problemas, hablarlo con la gente,
hablarlo con tu familia, hablarlo con tu iglesia, y tú te vas a dar cuenta cómo va a venir esa solución. ¿Ok? Y luego dice, para finalizar, dice que el hombre que edificó, dice su casa en la arena, vino lluvias, vientos, y dice su casa se vino abajo. Y el Señor, cuando les hablaba, el Señor a veces les hablaba duro a la gente, sobre todo a los religiosos. Le decía: generación de víboras, sepulcros blanqueados. Ustedes que dicen que creen en Dios, pero son hijos del diablo, y los discípulos que ustedes hacen son peores que ustedes. Y llega un momento donde dice que está donde los discípulos, tenía muchos discípulos el Señor, muchos, aparte de los 12, muchos. Entonces les empieza a hablar fuerte, es decir, ustedes me buscan por el pan. O sea, aquí hubo fiesta y vienen por la fiesta. Hubo pastel y vinieron por el pastel. Dice: trabajen, pero no por el pan que es perecedero, sino que a vida eterna les va a llevar. Cambien su forma de pensar, cambien su forma de vivir, le dice el Señor que les dijo. Y muchos dijeron: no, dura es esta palabra de oír. ¿Quién la puede soportar? Y se fueron. Entonces el Señor dice que se da la vuelta donde sus discípulos y les dice: ¿ustedes también se van a ir? ¿Y qué dice Pedro? El Señor dice: ¿a quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir, Señor? Entonces, a veces va a venir a lo mejor una palabra fuerte, pero nunca será porque dice la palabra que el hombre sabio recibe la corrección. Nunca será para aplastarte, nunca será para humillarte y destruirte. Siempre será ¿para qué? Para levantarte, para que cambie esa manera de pensar. Ok, vamos a hacer una pequeña oración. Y Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, bendigo, Señor, la vida de mis hermanas, Señor, querido Padre. También, Señor, todos nuestros hermanos con los que tú nos permites compartir, Señor. Queremos decirte la necesidad, Señor, que tenemos, Señor, de ti, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos en esta obra, Señor, en la que tú nos permites trabajar juntos, Señor, como iglesia, como familia, querido Padre. Gracias, Señor, que tú nos vas a ayudar. Lo creemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.